Muy buenas tardes, hermanos. Pues ya estamos aquí en vivo, con el gusto de poder hacer siempre estas transmisiones, y hoy vamos a recibir una verdadera enseñanza y una buena predicación de un teólogo de nuestra iglesia, y pues me da bastante gusto estar acompañándolo para este video a mi hermano Guido. Mi nombre es Gabriel Álvarez, soy de acá de México, sirvo en la iglesia de María Reina de la Paz, y pues soy católico de corazón. Laico, católico, ¿verdad? Sirvo de una manera, como ministro de la extraordinario de la Eucaristía, pero pues eso no me hace a mí nada, yo soy un simple laico. Adelante, hermano Guido, para que te presentes. Gracias, Gabriel, bendiciones para ti, bendiciones para tu audiencia. Gracias por la invitación, pues la acepté con mucho gusto, tratándote de ti, de tu persona. Y sí, como tú lo dices, de pronto a tener un compartir de una hora para hablar un tema interesante, un tema sobre María, para mirar algunos tópicos relacionados con María de acuerdo a lo que piensa la Iglesia Católica, y también interactuando con las personas que de pronto tengan una pregunta bien interesante. Entonces ya Gabriel las va a pasar, las va a poner ahí en pantalla para yo poderla leer y también así contestar, porque se trata de eso, de edificarnos y de crecer todos en el conocimiento de Jesucristo, de su Madre María Santísima, y también de la Iglesia Católica, sobre todo fundamentado, como me gusta a mí, con la palabra de Dios, que es la primera fuente de la revelación divina. Adelante, Gabriel. Sí, estaba tratando de encontrar el video para poderlo compartir por acá en el teléfono. Bueno, entonces vamos a hacer un poquito de oración y nos vamos a encomendar a nuestra Santísima Virgen María. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y solo nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre. Haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Ok. Entonces, ¿podemos empezar, Guido? Podemos empezar. Bien, entonces, okay. Gabriel me ha pedido que tengamos un compartir. Yo le propuse el tema de María para que las personas que estén aquí también, que se vayan uniendo a la transmisión, si quieren también dar algún aporte, se pueden hacer. Todos han sabido, por lo menos las personas que me conocen, de pronto una serie de discrepancias que he tenido yo, sobre todo con algunos apologistas de las redes sociales, sobre el tema de María. Es un tema muy bonito, muy hermoso. Yo creo que es un tema que edifica mucho, porque siempre yo lo he visto desde mi óptica como un licenciado en teología de la Universidad Pontificia Javeriana de Bogotá, que en María yo resalto dos cosas: su humildad, su obediencia, unido también, y también el dolor. Si uno ve los pocos pasajes que hablan sobre Sagradas Escrituras de María, siempre van relacionados con esa temática. Ahora, lo importante del caso, y sobre todo para mis amigos católicos, mis amigos también evangélicos, es ver que, y es interesante también aclarar cosas que yo siempre trato desde mi mismo estudio, poner de manifiesto, es que para la Iglesia Católica como tal, su doctrina oficial, María no está por encima de Jesucristo. Nosotros no la consideramos una diosa, porque al fin y al cabo es una criatura humana, es inferior en naturaleza, tanto a las tres personas de la Trinidad, como también en naturaleza es inferior a los ángeles, porque solamente los ángeles son los seres más puros, perfectos, creados por Dios. Por dignidad, sí creemos que María ocupa un lugar importantísimo, algo que nosotros podemos mirar y constatar desde la palabra de Dios, y todo lo que la Iglesia Católica, desde su una teología, desde su mismo magisterio eclesiástico, dice en torno a María, es siempre en una relación directa a su Hijo Jesucristo. O sea, todos los privilegios, lo que uno puede observar, lo que uno puede analizar con el discernimiento del Espíritu Santo de María, no por ella sola, sino también por ser ella la escogida por Dios desde toda la eternidad para que fuera la madre de su único y verdadero Hijo, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, de ahí que yo creo que es importante, no solamente para los católicos, sino también para los evangélicos, si vamos a profundizar un poco en las Sagradas Escrituras,
lo que realmente podemos encontrar bajo la inspiración del Espíritu Santo acerca de esta mujer maravillosa, una mujer humilde, una mujer sencilla, una mujer fiel, una mujer que le dio todo a Dios y como ella misma se autoproclamó como la sierva del Señor, que eso para mí es de pronto de los títulos más bonitos, más honrosos de María. De pronto cuando uno ve, por ejemplo, las letanías de María, cuando se reza, por ejemplo, la devoción particular del rosario, que es un sacramental, vemos, por ejemplo, una cantidad de títulos que se dan a María y eso de pronto puede confundir al católico si no está debidamente cimentada su fe, porque entonces nos haría creer que tantos títulos, tantos honores que se le dan a María, puede ser de pronto casi tenerla como una divinidad o una diosa. Eso por un lado es bueno explicarlo. Ahora, otra cosa que también es interesante aclarar, que a veces pasa desde la misma apologética católica y también cuando se hacen ese tipo de debates o encuentros, es, por ejemplo, querer relacionar a María con divinidades, por ejemplo, del Antiguo Testamento, la Reina del Cielo, no tiene absolutamente nada que ver. O, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, cuando, por ejemplo, nos dice Hechos de los Apóstoles que estaba Pablo en la ciudad de Éfeso y había un templo dedicado a la diosa Diana o Artemisa, al cual también se les hacían unas estatuillas y se le daba pues un culto de una veneración especial a ella. Entonces, esas cosas es importante aclarar porque ni lo uno ni lo otro tiene que ver con María. Empezando de que el evangélico que piense que María tiene una relación directa con estas divinidades, con estas falsas deidades, estaríamos rebajando también la posición de su hijo. Porque si uno ve, por ejemplo, la historia, sobre todo las civilizaciones antiguas, las civilizaciones que tuvieron un papel también importante en el Antiguo Testamento y sobre todo también una relación directa con los judíos, como por ejemplo la cultura de los egipcios, los mismos babilónicos, los persas, bueno, y todas estas otras civilizaciones de la Mesopotamia, ellos tenían en sus panteones, tenían en sus divinidades también a deidades femeninas, algunas de ellas también relacionadas también con los hijos de estas divinidades, pero eso es mitológico, eso es legendario, eso no tiene una relación directa con María, porque María, a diferencia de todas ellas, tendríamos que decir que los hijos de esas divinidades, de Iris, de la Mater Magister, o también de todas estas, bueno, de tantas, como decíamos, de Artemisa, Diana, de todas maneras, esas solamente salieron de la imaginación de los hombres, mientras que nosotros sí podemos constatar y sí podemos ver una relación muy directa en lo que es la historia de la salvación de María. Y lo encontramos desde el libro del Génesis, que es pues donde se da inicio a lo que es la historia de la salvación. Por ejemplo, nosotros vemos en el libro del Génesis una cita bíblica que es muy importante, sobre todo para la teología católica. Estoy utilizando, siempre hago estos estudios con Biblias en físico. En esta oportunidad tengo la Biblia latinoamericana, es una versión católica de la editorial El Verbo Divino. Si uno ve todo el capítulo 3, donde es la tentación y la caída, sabemos que Dios pone en un Edén, que ese género literario es muy importante, es un relato, es una fábula, pero con una verdad, porque a los primeros capítulos del Génesis hasta Abraham, que encontramos, por ejemplo, en el capítulo ya todo lo que es el capítulo 1, 2, 3, la relación de Noé, Adán, Eva, sus hijos, Noé, los hijos de Noé, todos esos relatos que encontramos, el diluvio universal, la Torre de Babel, todo eso son conocidos como los relatos y ya se consideran como libros históricos ya cuando nos hablan directamente de la relación de Abraham, que se llama Abraham, con el cual Dios inicia la primera alianza con el pueblo de Israel, que aparece en Génesis capítulo 12. No obstante, en esos mismos relatos, en esos mismos pasajes, ya sabiendo ese género literario, teniendo en cuenta que todos esos libros se escribieron muchos siglos después, el Génesis, una parte se empezó a escribir en la época de la cautividad en Babilonia y la otra parte también del Génesis en tiempo de rey Salomón.
era la forma como los escritores sagrados de aquel entonces anónimos, con esa misma cosmovisión de lo que ellos estaban viviendo, de la relación directa con esas otras culturas, por ejemplo, con la misma Babilonia, que era una ciudad de los ríos también, por eso se habla de que del jardín de Edén salían 4 ríos, 2 importantes, el Tigris y el Éufrates, que bañaban la región de que se llama la Mesopotamia. Pero entonces ese panorama es muy importante también saberlo. Pero ya desde el punto de vista teológico, por así decirlo, este primer hombre que se conoce como Adán, que quiere decir hombre de barro, y esta primera mujer, que quiere decir Eva, madre de los vivientes, tiene una relación muy directa ya desde el punto de vista de la teología bíblica con lo que ella en el Nuevo Testamento, sobre todo Jesucristo, como el mismo apóstol Pablo dice, que lo llama el nuevo Adán. Ahora, nosotros también en la teología católica creemos que esa nueva Eva, esa nueva mujer es María. Y ese relato que ya muchas veces pues se ha discutido, se han hecho pues, muchos debates, muchos intercambios, por ejemplo, desde el lado de mi persona con apologistas, con pastores del ala evangélica, da para mucho disertación y es importante porque dice Dios después de la caída del primer hombre, la primera mujer, dice, haré que haya enemistad, diciendo la serpiente. Sabemos que la serpiente simboliza al demonio, la representación del mal. Inclusive en el mismo libro Apocalipsis vemos que esa misma serpiente ya es un dragón, o sea, toda esa etimología, todo ese simbolismo es muy importante analizarlo cuando uno se hace un acercamiento más directo a lo que es la palabra de Dios, mirando todo eso, como les digo yo, los géneros literarios, el mismo contexto histórico, cultural, religioso, pero nos dice aquí la palabra de Dios, haré que haya enemistad entre ti y la mujer, una enemistad eterna, porque los designios de Dios y sus oráculos son eternos. Dios no es como los hombres, que puede cambiar de parecer, no. Dios es uno solo, su integridad, su omnipotencia, su omnisciencia y su sapiencia, es todopoderoso, está en todas partes, es sabio. Entonces, es también, hay que mirar también, cuando vemos estas cosas, hay que mirar también esas cualidades de Dios, y le dice a la serpiente, pondrán enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. O sea, va a haber 2 descendencias, una es la serpiente, otra es la mujer. Evidentemente esta mujer ya no es Eva, porque Eva ya ha pecado. Esta mujer que se encuentra también en estado de gracia, en estado de inocencia, en estado de virginidad. Va a haber otra nueva Eva que la reemplaza. De ahí esa misma analogía que en la Iglesia Católica se hace con María. Y lo más importante, dicen, con respecto a la descendencia, ella te pisará la cabeza mientras tú herirás el talón. Nosotros creemos que esa es la primera referencia que nosotros podemos encontrar de María. De ahí también la Iglesia Católica ha definido teológicamente 4 verdades de fe, que son, por ejemplo, nosotros creemos que María es inmaculada, o sea, desde el momento mismo de la concepción, ella nació sin pecado por ese mismo privilegio, por haber sido predestinada por Dios para ser la madre de su Hijo Jesucristo, porque pensamos nosotros que el que es santo de santos, el que es puro por esencia misma que es Dios, no puede haber nacido de cualquier mujer. De pronto nuestros hermanos evangélicos, desde el punto de vista de la teología, ven a María como ese vaso receptor. Eso es muy bonito, también es una definición que es muy respetable, porque, por ejemplo, en mi posición yo no quiero ni imponer ni mucho más. Uno tiene que también respetar la forma como también las iglesias cristianas también ven toda esta misma teología, pero nosotros pensamos de que sí, de que hay un privilegio, hay una gracia especial en ella, y dogmáticamente nosotros podemos definir que María es libre de pecado, más no libre de dolor, que esa es una de las cosas, de las premisas que yo siempre he tratado de defender y de dar a conocer en mis videos que son públicos, y ya de todas maneras ustedes lo saben, y que algunos apologistas también han querido, hermanos católicos han querido tergiversar mis declaraciones, desviar la atención y ya salir de otro con calumnias y ya títulos pues ofensivos como que yo soy un hereje, un blasfemo. Bueno, esas cosas ya, porque de todas maneras, como le estoy diciendo, dime. Me gustaría saludar a todos los que se encuentran aquí. Se encuentran bastantitos, se encuentran 17 personas y pues la mayoría son puras personas que saben bastante. Hermanos, por ahí si pueden en sus comentarios hagan alguna pregunta interesante, escriban alguna pregunta interesante y cuenten que se la voy a poner aquí a Guido para que él la pueda responder, ¿verdad?
una pregunta, ¿verdad?, que sea coherente con lo que él nos está explicando. Adelante, Guido, nada más. Y un saludo para todos. Gracias. Igual un saludo para todos. De pronto haz los comentarios porque los pones muy rápido y no alcanzo a leerlos. Ya he visto que hay unos hermanos evangélicos, alcancé a ver ahí. Bendiciones también para todos ellos. Entonces, es interesante ver eso. Entonces, ahora, ese primer anuncio de que nosotros pensamos que María es la nueva Eva, de hecho fue un título que utilizaron mucho los padres de la iglesia, sobre todo Efrén de Siria, relacionado a María como la nueva era, teniendo en cuenta que siempre el personaje principal es Jesucristo. Ahora, si nosotros avanzamos un poquito más también, ya otra vez en ese mismo contexto bíblico, sobre todo lo que es el Antiguo Testamento, hay otra cita bíblica que también es importante, creo que también, pues es una verdad de fe que es clara, es Isaías capítulo 7, verso 14, donde ya también nos da ya una señal muy interesante en ese mismo historia, la salvación de todo lo que fue el pueblo de Israel, sus personajes principales, las alianzas que Dios hace con, como decía, con la época de los patriarcas, con Abraham, con Isaac, con Jacob, con los 12 hijos que tiene él, que la tribu de ellos, del hijo de Judá, vendría pues el mismo Jesucristo. Y en Isaías 7:14 también dice, la Virgen dará a luz, otra señal también, que exegéticamente se ha relacionado con lo que va a ser María en la historia de salvación, ¿ven? Porque nos dice la palabra de Dios, el Señor, pues, o sea, Dios, porque toda la historia de salvación viene de Dios, va a dar una señal o un signo visible que se puede identificar desde las Sagradas Escrituras. Aquí aparece el término la joven, o sea, la joven o la doncella Betulá, está embarazada y da a luz un varón a quien le pone por nombre Manuel, que significa Dios con nosotros. O sea, nos sitúa entonces históricamente y proféticamente que va a ser una joven de la cultura judía, del pueblo judío, de la raza pues que vienen de Abraham, de Isaac, de Jacob, ese pueblo que Dios escogió entre todas las naciones. La señal es que está embarazada y va a dar a luz un hijo varón, porque el descendiente también que hablamos en Génesis 3:15 va a ser también ese mismo descendiente, es también semilla, semen, hijo o el que nace de ella. Entonces, eso es lo interesante cuando uno ve la palabra de Dios, ver cómo un texto se puede unir a otro texto y así se puede hacer una teología bíblica sistematizada que cualquier persona puede mirar y puede comparar. Ahora, ya después, si nosotros vamos también ya, si vamos a pasar también al Nuevo Testamento, ya a la plenitud de los tiempos, también hay otro pasaje muy importante. Ya esta vez no es de un profeta como fue el profeta Isaías, ya no de un escritor sagrado como fue el escritor anónimo del libro del Génesis, sino vamos a mirar a una carta, una epístola que encontramos también es de esos, pues yo he hecho ya varios estudios al respecto, pero bueno, es importante otra vez analizar porque cada vez que uno abre la palabra de Dios se encuentra mucha riqueza que nos puede nosotros ayudar a fortalecer y alimentar nuestra fe. En la carta que el apóstol Pablo da a la comunidad de Galacia en Asia Menor, también encontramos una referencia en el capítulo 4, versículo 4, que dice, pero cuando llegó la plenitud de los tiempos, o sea, veamos bien ese término plenitud, la pleroma de los kairos, o sea, del tiempo, o sea, interesante eso, porque cualquier persona que estudie Sagradas Escrituras, sea católico, sea evangélico, sea libre pensador, si no conoce la historia del pueblo judío, si no conoce todo el trasfondo de lo que fue todo ese peregrinar de los judíos con toda esa serie de personajes que son y hechos concretos que son prototipos de Jesucristo. Por ejemplo, muchos de los personajes son prototipos, son figuras que representan a Jesucristo. Entonces vemos bien todo eso y no solamente las alianzas, sino también los castigos, los destierros, las guerras, la misma situación que vivía el pueblo judío. Ya para este tiempo, donde dice el apóstol Pablo, ya había varios imperios que habían dominado a los judíos, a los hebreos. Acordemos la época del gran faraón Ramsés II y toda esa historia tan hermosa de Moisés también. Después también, cuando por la desobediencia, pues, ese reino es dividido y viene la dominación persa,
viene la dominación de los babilónicos, ya naciones extranjeras, además politeístas, y muchas de esas costumbres el pueblo judío las había asimilado, sobre todo la más aberrante, que era el culto a los ídolos, a la idolatría, que era una cosa que la Biblia llama como una abominación ante Dios. Y ya después de eso viene también la dominación de los griegos. Ya para esa época ya los judíos no volvieron a caer en la idolatría, entendieron bien la lección, que fue todo lo que fue el imperio de Alejandro Magno y todo su concepción helenista también, que a veces podemos ver esa misma filosofía platónica, que hay algunos vestigios también en la palabra de Dios. Y ya, perdón, para la época en que se está aquí hablando Pablo, venía otro gran imperio, un gran imperio como fue el Imperio Romano, y en ese mismo contexto histórico, cultural, religioso, es donde nace Jesucristo, que es interesantísimo, porque también, como vamos a estar hablando de esa misma profecía mesiánica, como es aquí, el cumplimiento de todos los tiempos, Dios no se había olvidado Dios de las alianzas, no se había olvidado Dios del sufrimiento de su pueblo, no se había olvidado Dios de todos esos personajes que fueron fieles a Él, esa gran nube de testigos que nos habla en la carta a los hebreos, tanto hombres y mujeres, porque también hubo personajes fieles, otros que también caían y volvían a levantarse, como fue la imagen del rey David, todos esos prototipos o prefiguras de Jesucristo. Entonces, aquí es importante porque si no entendemos todo ese contexto, no vamos a poder darle una objetividad o una claridad de lo que el Espíritu Santo nos está revelando aquí en la palabra de Dios. Entonces, en la plenitud de los tiempos, Dios, ¿a quién va a enviar? Dice aquí, Dios envía a su Hijo. Y sabemos que otra vez es un hijo varón, porque ahí vimos la secuencia de Isaías 7:14. Y no es un hijo especial, ni es el hijo predilecto, sino que es el unigénito de Dios. O sea, que eso también es una cuestión que a uno nunca va a alcanzar el tiempo para agradecerle a Dios, ni tampoco nuestra mente humana es capaz de tratar de igualarnos a lo que Dios trató de hacer por nosotros, porque Dios nos va a enviar a lo más preciado que Él tenía, lo más cercano de lo que Él es en su divinidad, que es a su unigénito, al Hijo que estaba desde toda la eternidad con el Padre, que tenía la misma esencia, que tiene la misma divinidad, que tiene la misma posición, que tiene la misma jerarquía por encima de todos los coros celestiales, angelicales, como se conocía el Logos, o sea, la palabra de Dios, porque todo lo que hizo Dios lo hizo por medio de su Hijo. Ahora, ¿cuál es ese designio de Dios? Un anuncio de salvación. ¿Y qué tiene que ver María en todo esto? Es importante, o sea, ya en un nivel secundario, o sea, en un nivel primario, o sea, en primer lugar, Dios, porque la salvación viene de Dios. El que crea al hombre, el que crea a la mujer y los pone bien en el jardín de Edén es Dios. El que da la sentencia en Génesis 3:15 es Dios. La señal del oráculo, o sea, el oráculo son los designios de Dios en Isaías 7:14, ¿es quién? Es Dios Padre. Y aquí mismo, en esa misma secuencia, porque también es el amor del Padre que también muchas veces no alcanzamos a percibir, porque a veces vemos más el papel de Jesucristo también del Hijo, pero también tenemos que ver también en primer lugar, el Padre, él mismo lo dice, envía a su Hijo, y aquí muy importante porque nació, o sea que viene a hacerse hombre, viene a tomar carne, viene a tomar figura humana, igual a nosotros, menos en el pecado, por eso acá, nacido de una mujer, ¿ven? Y sometido bajo la ley. Entonces, y no nos da el título de esa mujer, simplemente nos dice una mujer, porque el título de mujer es muy representativo. Lo encontramos también desde el mismo Génesis. Mujer se llamaba la primera criatura humana femenina, que en hebreo es Isa, y acá el término en griego es Guné. Entonces, es importante eso, porque esta mujer también tiene que ser especial. No puede ser cualquier tipo de mujer. Tiene que ser una mujer que Dios haya escogido, tiene una mujer que tiene que tener unas virtudes, unas cualidades, por decirlo, como estamos hablando, sin endiosarla, sin ponerla por encima, pero que también su participación va a ser muy importante porque de ella piensa la Iglesia Católica, ese verbo de Dios que es eterno, que es preexistente, como es un espíritu divino, no tiene carne ni sangre, sino que esa carne y esa sangre va a tomarlo de quién? De ella. Va a tomarlo de quién? De esta mujer, que es bendita, que es una mujer que tiene el favor de Dios,
Y también dice sometido bajo la ley. ¿Cuál ley? La ley de Moisés, la ley de lo que era todos los designios que nosotros encontramos también en el libro del Pentateuco, toda la serie de leyes, de normas, de fiestas, de centros de adoración, del culto sagrado que nosotros vemos también en el Antiguo Testamento. Ahora, lo importante del caso y que los mismos biblistas han podido analizar es que todo, había una expectativa a nivel del pueblo de Israel cuando nace Jesucristo, porque era el momento preciso en que ya el pueblo judío estaba cansado de ese mismo yugo, de esa misma opresión, de ese mismo sometimiento, porque era muy humillante para ellos estar en manos de lo que eran los césares, con todas sus aberraciones, sus costumbres politeístas, sus panteones llenos de diferentes dioses, subyugados bajo ese ejército, uno de los ejércitos militarmente hablando del Imperio Romano, por el cual pudieron extender su dominio, no solamente en parte de casi toda Europa, el norte de África y todo lo que era la región, pues la cuenca del Mediterráneo, incluyendo lo que se conocía como la Judea, que es una pequeña provincia de ese gran vasto imperio que estaba en aquel entonces. Y para que vamos bien lo que estamos hablando, que lo podemos cotejar con la palabra de Dios, lo que los judíos esperaban. Evidentemente sobre ese Mesías, pero también era interesante porque todas las mujeres judías de aquel entonces, que era observante las leyes, las mujeres judías que también iban a las sinagogas, aunque no están obligadas, pero iban a las sinagogas, las mujeres judías que también iban a las grandes fiestas, a la peregrinación en Jerusalén, la ciudad del rey David, y observaban pues todos los mismos preceptos y las principales fiestas de los judíos, como era la fiesta de la Pascua, la fiesta del Pentecostés, la fiesta del tabernáculo. Hay un pasaje muy importante, Guido, que podemos también... ¿me permites tantito? Mira, Guido, ahorita llevamos media hora. Vamos a hacer una hora, hermanos. Guido, está bien interesante el tema y vamos a dejar que exponga todo el tema. Ya hay varias preguntas. Gracias, hermanos. Sigan haciendo las preguntas de acuerdo a lo que está exponiendo nuestro hermano Guido. Las preguntas más interesantes yo las estoy escribiendo y sí se las voy a hacer. Juanito Peña y Salvador, sí se las voy a hacer a Guido, pero vayan escribiendo las preguntas y hasta que él me indique que termina de exponer su tema, entonces lo que él viene a decirnos, ya entonces vienen las preguntas. Adelante, Guido. Sí, bueno, sí, podemos hacerlo de 45 minutos, o sea, quedarían casi 13 minutos, y los últimos 15 minutos, porque solamente va a ser una hora de transmisión, puede ser para responder preguntas, entonces ya tú las tienes ahí, las puedes pasar. Entonces, para que veamos bien lo que estamos hablando de la expectativa mesiánica, o sea, muchas mujeres judías, como se sabía esa misma profecía de Isaías 7:14, hay que recordar que esos mismos rollos del Antiguo Testamento, en lo que eran las sinagogas, o sea, los lugares de culto de los judíos en el Sabá, había todo un ciclo que incluían también parte de lo que es la ley y también o sea, todas esas porciones de esos textos del Antiguo Testamento se hacían, pues, se leían en las mismas sinagogas, o sea que el judío conocía esa profecía y también muchas mujeres judías querían, pues, o añoraban ser, claro, la madre de este futuro rey y salvador, ¿no? Con una concepción mesiánica muy diferente a lo de Jesucristo. Y eso también lo podemos observar en todo lo que es el mismo contexto de los evangelios, no es sino que vamos el letrero que colocó Pilato en la cruz, rey de los judíos, o sea, un rey crucificado, un rey humillado, un rey a la imagen de los hombres vencido, porque ahí está la profecía también que se cumple, el ataque ponzoñoso de la serpiente que le va a morder el talón. Ese talón es evidentemente el punto de apoyo, es la muerte de Jesucristo, teniendo en cuenta que el triunfo de Jesucristo está en ¿qué? En su triunfal resurrección. Entonces, cuando Jesucristo está en su vida pública y se da a conocer tal cual es, y su apariencia física, lo que él irradiaba, humanamente hablando, era importante. ¿Por qué? Porque esa carne, esa sangre, le venía a María. Y eso lo vamos a mirar a ver en dos citas bíblicas. Una del Evangelio de Juan, que es conocido como Juan el Teólogo, un evangelio teológicamente hablando, pues es más elevado que los otros tres evangelios sinópticos.
porque habla precisamente en ese mismo contexto en que escribió a final del siglo I los ebionitas y los gnósticos, resaltando también el compendio joánico, al igual que sus cartas, sus 3 cartas joánicas y el Apocalipsis, resaltando también la divinidad de Jesucristo. Pero también encontramos en ese prólogo el Evangelio de Juan algo muy importante, que es en el versículo 14, donde dice, y el verbo, o sea, como se conoce, el logos o la palabra, se hace carne. El término carne es sar, o sea, y aunque no aparece el término bíblicamente, lo da a entender es que se encarna, o sea, se hace hombre. Ya lo veíamos en Gálatas 4:4. ¿Y qué pasa con que se encarne? Aquí viene porque algo importante, y puso su tienda, o sea, su morada o su tabernáculo entre nosotros, o sea, habitó entre nosotros en ese periodo terrenal que duró 33 años. Y algo importante que también nos resalta, se hace carne, y en que se hace carne por medio de la participación también de la Virgen María, porque nada se puede negar, la participación y el papel de María. El que niegue eso tiene que negar el Evangelio de Lucas capítulo 1 y capítulo 2. Sea católico, sea evangélico, sea un simple estudiante de la Biblia. ¿Por qué? Porque cuando se hace carne es que podemos ver su gloria, o sea, la doxa, gloria de Dios. Y la gloria que recibe también de quién? Del Padre como su Hijo único, que se encarna también por María. Y ahí podemos hablar de las 2 divinidades de Jesucristo, sus 2 naturalezas, y en todo era don amoroso y verdad. Que ante eso, y también nos dice en el versículo 18, nadie ha visto a Dios, al Padre, porque es un ser celestial, o sea, el hombre no tiene la capacidad de ver a Dios, ha perdido esa gracia, desde que Adán y Eva fueron expulsados del paraíso. Solamente Moisés pudo ver la espalda de Dios, solamente, eso es un privilegio que solamente tienen los coros angelicales, sobre todo los ángeles de más alto grado, los serafines y los querubines. De hecho, el mismo Gabriel, que Dios va a mandar en este mensaje tan especial, en el cual está incluido María, dice también en el mismo evangelio que él tenía acceso directo al trono de Dios. Y dice en el versículo 18, en esa misma línea teológica, joánica, dice, nadie ha visto a Dios jamás, pero Dios, Hijo único, o sea, su unigénito, que también es Dios, que también tiene esa divinidad, el que está en el seno del Padre, no lo hago, está en el seno del Padre, el que se desprende del Padre, el que deja esa posición gloriosa en el cielo, y como decía acá en el versículo 14, se encarna, y cuando se encarna hemos visto su gloria. Esa expectativa, esa gracia, don tan hermoso que Dios promete y cumple, porque las cosas de Dios se cumplen, era también lo que toda mujer judía también estaba esperando. Y por eso nosotros encontramos ya en el Evangelio de Lucas también, que es un evangelio muy interesante porque nos da mucha referencia. De hecho, es el único evangelio donde nos habla más claramente de todo este mismo mensaje de salvación en su encarnación. Dice que cuando Jesucristo está en su vida pública, está en su ministerio público, capítulo 11, dice en el versículo 27 y 28, mientras Jesús estaba hablando en la multitud, ¿ve? Una mujer anónima, no nos dice quién, levantó la voz, o sea, para que fuera escuchada por encima de todos, algo que era casi, era algo muy inusual, porque en las discusiones rabínicas, como era Jesucristo, solamente intervenían hombres. Ninguno de los rabinos tenía discípulas mujeres, ni siquiera Juan el Bautista. Solamente era una connotación que podemos ver desde el mismo punto de vista histórico de lo que es el judaísmo antiguo de Jesucristo. Por eso es que Jesucristo rompe todos esos parámetros, todos esos paradigmas también de esa visión también patriarcal de lo que era el pueblo judío. Pero aquí viene algo muy importante, porque para los judíos la sangre judía, el linaje judío se hereda por la madre, aunque es el hombre el que engendra, el que da esa genealogía, pero para que usted sea judío tiene que ser por medio de una mujer que sea también de esa misma sangre, de esa misma raza. Por eso es que esta mujer dice, levantó la voz entre la multitud y dijo, feliz la que te dio a luz y la que te crió. Interesante eso, porque ya ella veía que Jesucristo era el Mesías y ella no había sido la escogida por el Señor. Y solamente ese privilegio lo tuvo María. Y feliz la que dio a luz y la que cría a este Mesías, a este ungido, a el verbo de Dios, el Emanuel, el que era Dios con nosotros. ¿Eh? Y Jesús replica, feliz pues los que escuchan la palabra de Dios y la observan. Esos 2 privilegios son de María. Ella solamente es la feliz, la que tuvo en su vientre a Jesucristo,
la que lo crió, la que lo amamantó, y al mismo tiempo es feliz también, porque la primera discípula fiel, la primera que le da el fiat a Dios, eso lo podemos mirar en este mismo evangelio de Lucas, ¿es quién? Es María. No podemos mirar a ver cuando el ángel Gabriel se le aparece a Zacarías, porque Zacarías empieza a dudar y por eso queda mudo. En cambio, con María el ángel se toma todo el tiempo, explica de una manera más amplia lo que él había venido, que aparece en el versículo 26 de Lucas 1. Es hermosísimo esta anunciación, usted lo puede mirar desde el mismo griego koinés, es extraordinario. No tengo aquí el tiempo ni los elementos a la mano, pero nos da a entender cualidades y privilegios que ningún otro personaje del Antiguo Testamento tiene. No hay un solo personaje, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento, que tenga una relación más directa, más estrecha y más importante, humanamente hablando, en la historia de la salvación que María. Por eso el anuncio del ángel que aparece, que usted lo puede constatar en cualquier Biblia, en este caso una Biblia católica, dice: al sexto mes el ángel viene de Dios, se llama Gabriel, fuerza de Dios, fue enviado por Dios. Nótese qué interesante esto, porque es enviado por quién, de Dios. O sea, viene de Dios, de lo alto de las glorias celestiales, de las huestes celestiales. Dios envía a este ángel con nombre propio. Solamente los ángeles con nombres propios son de alta dignidad, a una ciudad de Galilea, o sea, en el norte, lo que era antiguamente esa Judea, el Israel antiguo, que después se le dio el nombre de Palestina, a una ciudad llamada Nazaret, una pequeña comarca, un pueblo perdido y olvidado de no más de 200, 300 habitantes. No hay ninguna referencia a Nazaret en el Antiguo Testamento. Y nos dice aquí otra característica que va muy de la línea de lo que estamos hablando, de este estudio de Biblia, de exegético, con hermenéutica, ciencia de teología bíblica. ¿Por qué? Porque aquí se cumple lo de Isaías 7:14, a una joven virgen, nos da la condición de que era joven y al mismo tiempo era virgen, condición de toda mujer judía, entre unos 14 y 16 años, pero esta mujer, como la gran mayoría de mujeres de aquel entonces, estaba comprometida en matrimonio con un hombre muy importante que se llama José, de la familia de David, y la virgen se llamaba como María. Interesante eso. Solamente en un solo versículo podemos encontrar una gran riqueza bíblica que nosotros podemos constatar. Ahora alguien dirá, los evangélicos dicen: no, ustedes los católicos le dan mucha importancia a María, ustedes endiosan a María, ustedes la ponen en un lugar muy alto. No es así. Lo que dice la palabra de Dios, y esto es el Espíritu Santo el que está revelando esto. Luego el ángel llega hasta ella y le dijo: vamos a mirar, a ver, acordémonos que este ángel lo que va a decir es por mandato de Dios. ¿Qué es lo primero que le dice el ángel? Un anuncio de qué? De gozo. Un anuncio de qué? De alegría. ¿Por qué? Porque ya en la plenitud de los tiempos Dios ya ha decidido, el Padre, desprenderse de lo más sagrado que tiene, que es su unigénito, y Él quiere que se encarne, que se geste humanamente hablando en ese vientre que tiene que ser bendito, en ese vientre que tiene que ser santo, en ese vientre que tiene que ser puro, porque esta mujer no puede estar en la misma condición de la primera mujer que por el pecado perdió esa gracia, perdió ese privilegio y perdió esa posición en que se encontraba con su marido en el jardín del Edén. Por eso es que el ángel dice: alégrate. ¿Y por qué? Porque es que llena de qué? De la gracia, del favor de Dios, porque el Señor está con ella. O sea, Dios está con María. Dios le da gracia. Dios manda a dar este mensaje al ángel de alegría. Y no es una imposición, no es un mandato, es simplemente una participación. Es simplemente lo que Dios siempre hace, la decencia que tiene Dios, la forma como Él actúa, porque Él no sobrepasa o subyuga la libertad en el ser humano. Y María quedó muy conmovida, mire, por su humildad, por su sencillez, por lo que ella, nosotros podemos intuir de ella. No fue una mujer orgullosa, lo contrario de la primera mujer, cuando la serpiente le dijo: seréis como Dios si comieran el fruto del árbol prohibido. O sea, esta primera mujer es orgullosa, esta primera mujer es soberbia, esta primera mujer es altiva, y esta otra mujer, ¿qué es? Sencilla. Esta otra mujer, ¿qué? Humilde. Esta otra mujer, ¿qué? Es silenciosa, pequeña, aldeana. No era la corte de los grandes saduceos en Jerusalén, ¿no? Una aldeana, ignorada también, pero cuando ella se perturba, ¿qué hace otra vez el ángel? Refuerza otra vez. Mire, otra vez viene otro elogio
¿De parte de quién? De Dios. Le dice el ángel, no temas, María, o sea, no se asuste, no se turbe, no se ponga en esa posición por su humildad, por su fragilidad, por su sencillez. ¿Por qué? Porque otra vez has encontrado otra vez el favor. En otras versiones dice otra vez el favor de quién o la gracia de quién, de Dios, del Padre, ¿no? Y aquí viene el mandato por el cual Dios quiere que ella participe. Concebirás, o sea, en el mismo, en su seno, en su vientre, en tu seno, y darás a luz un hijo. O sea, ella misma va a gestar en esas mismas leyes naturales, 9 meses, carne y sangre de Jesucristo que le vienen de ellas, no solamente, sino que también va a dar la luz en esas mismas leyes naturales que Dios mismo estableció. ¿A quién? A un hijo, en la misma condición virginal en que se encontraba ella, porque solamente estaba comprometida, pero ese hijo va a ser un hijo especialista, va a ser un hijo extraordinario, va a ser un hijo que solamente ella tiene ese privilegio en toda la historia de la salvación. Ningún otro personaje, ni Sara, ni Rebeca, ni Lea, ni Raquel, ni Salomé, nadie, ninguna, ni siquiera Judith, Esther, ni Isabel, nada, ninguna, solamente María tiene el privilegio, cuyo su hijo, nos dice la palabra de Dios, ¿será qué? Dice, darás a un hijo, y eso, no hija, hijo, lo mismo de Génesis 3:15, lo mismo Isaías 7:14, lo mismo de Gálatas 4:4, es un hijo varón, y este hijo, ¿qué? ¿Será qué? ¿Cuáles van a ser las cualidades de este hijo de ella? Grande, y justamente será llamado ¿qué? Hijo del Altísimo, o sea que esta mujer va a tener una participación directa con el Padre. Este Padre tiene un hijo que al mismo tiempo también va a ser hijo de ella. En su divinidad, en su preexistencia, desde todos los siglos, ¿ve? Al lado del Padre, y aquí en el tiempo, en el Kairos, en el momento de la plenitud de los tiempos, aquí en la humanidad, por medio de quién, de María. Por eso es que se ha llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios que le dará el trono de su antepasado David. ¿Para qué? En esa misma línea davínica, en ese mismo mensaje mesiánico, ¿para qué? Gobernar por siempre al pueblo de Jacob, y su reino no terminará jamás. Esa profecía que dice acá, dice un trono de David y gobernar por siempre en la casa de Jacob, un reino que no terminará jamás. Era lo que encontramos en lo que decía esta mujer: dichoso el vientre que te trajo y los pechos que te amamantaron. ¿Por qué? Porque ahí está participación activa, hay una participación directa de María, ¿ves? En todo eso. Ahora María entonces dijo al ángel, ¿cómo puede ser esto? Soy virgen. Contestó el ángel, y aquí viene algo interesante otra vez: la participación activa, la participación divina, la participación sobrenatural, porque es sobre la naturaleza, porque humanamente, que ya mismo lo decía, todo hombre viene de la relación de la semilla, de la descendencia del semen de otro ser humano. Aquí no va a ser coparticipación humana, sino que va a ser participación divina, porque el mismo dice aquí la palabra de Dios, y no me estoy saliendo los parámetros bíblicos que cualquier persona puede mirar aquí en los textos sagrados. Dijo el ángel, el Espíritu Santo, ¿qué va a hacer? Va a descender sobre ellos. Y el poder, nótese bien, el poder que viene en todo el sentido pleno de la palabra, ¿de quién? Otra vez, del Altísimo, otra vez se utiliza el término Altísimo, te va a cubrir con tu sombra, o sea, la va a cobijar, la va a arropar, como la gallina con sus alas cobija a sus polluelos, con la misma gloria, la misma forma como la sombra de Dios, la Shekinah de Dios, descendía en lo que era en el pueblo de Israel en la época de Moisés, en lo que era el tabernáculo, y después en el templo que mandó a construir Salomón, en el lugar más santo de ese mismo recinto, que era el santo santón, o sea, el lugar más santo, donde está la presencia de Dios que descendía sobre el arca de la alianza. Y todos estos simbolismos, todas estas mismas analogías son muy importantes a la hora de hacer un estudio de la palabra de Dios. Te cubrirá con su sombra, por eso, ahora bien, muy importante, el niño, por eso que nacerá de ti, que van a nacer de ella. ¿Por qué ella? Porque ¿quién le da la sangre? ¿Quién le va a dar la humanidad a Jesucristo? Ella, así lo quiere Dios. Dios puede haber mandado a su hijo de un momento a otro. Él tiene el poder, pero no, él quiso que humanamente viviera todo ese mismo proceso
de gestación, de ser un prenato, de que naciera, de que esta mujer lo mismo lo alimentara, lo cuidara, lo ayudara a caminar, le da sus primeras lecciones, porque la madre se encargaba de todo eso, en las labores propias del hogar, mientras todo lo que era la ley, todo lo que era la paternidad, era la circuncisión, las fiestas, eso por parte también del padre, activamente también José. ¿Ve? Ahora, aquí viene muy interesante algo. El niño que va a nacer de ella será llamado ¿qué? Será llamado Hijo de Dios. Entonces, ¿cómo no va a ser importante esta mujer? ¿Cómo va a ser interesante analizar? ¿Cómo no tiene que darle un lugar especial a la mujer? Porque lo que vemos acá, en este y ya voy a terminar, en este sencillo estudio de 45 minutos, una simple exégesis bíblica, que cualquier persona puede percibir en la palabra. Y aquí donde para la Iglesia Católica también tiene esas otras de fe que son importantes, porque está en estado de virginidad. Nosotros creemos que esa virginidad nunca se pierde. Ella fue virgen, fue consagrada a Dios. Eso también es muy discutible, pero no hay un solo pasaje donde diga que María ha tenido más hijos. No aparece en ninguna parte de la Biblia, no aparece. Solamente aparecen unos hermanos más en la vida pública de Jesucristo, pero eso ya es otra connotación. Por eso nosotros decimos que María fue siempre virgen. También decimos que María es madre del Dios Hijo en su naturaleza, como mismo dice acá, porque va a nacer de ella, la humanidad la va a dar María, engendrada por el Espíritu Santo, lo que nosotros conocemos como la maternidad divina, y creemos que por ese mismo privilegio especial, también después, al final de su vida, aunque no aparece en la Biblia, pero es parte de la tradición cristiana, ella fue asunta al cielo y está pues llena también de gloria, humanamente hablando, por esa misma nube de testigos, más grande que Isaac, más grande que Jacob, que Moisés, más grande que el mismo rey David, más grande que los profetas, es ella. ¿Por qué? Porque la salvación viene por ella también. Prefigura. Los otros son el camino que iba preparando, pero ¿cómo es que el momento supremo de todo lo que era Dios quería, por medio de quién? La participación de María. Y lo que dice acá, por eso termino acá, lo dice en el versículo 35, dice, por eso el niño santo tiene que ser santa, el que nacerá de ti, el que va a nacer de ti, será llamado también como, ¿qué título va a ser? Hijo de Dios, el Emanuel, el esperado, el anunciado, el nuevo Adán, el Redentor, el Salvador, el Mesías, el Cristo, el Señor de la gloria y el Señor de la historia. Entonces, el que niegue eso, es que no cree. Ahorita regresa, hermanos. Se le fue, yo creo, un poquito la señal, ya que sabemos que en este tiempo está la lluvia. ¿Me escucha? Ahorita regresa, hermanos. Vayan preparando alguna pregunta. Estamos aprendiendo en esto. Ojalá y que vayamos comprendiendo cuando venga como un expositor o un teólogo como Guido, que estemos atentos a lo que él está diciendo e ir escribiendo las preguntas, las dudas, para que ya al último, cuando termine el expositor, podamos hacer preguntas y preguntas buenas. Bueno, gracias, Gabriel. Yo creo que, bueno, ahí me porque fue internet, bueno, ya más o menos era una disertación de 45 minutos. Eso están
Es algo que cualquier persona puede contar sin exagerar y sin solamente lo que está espiritualmente hablando. Entonces, si en estos 12, 15 minutos que faltan, si hay alguna pregunta interesante, pues podemos entonces. Seguido, sí hay preguntas, te agradezco mucho, ¿verdad? Porque esta es tu segunda visita y pues estoy viendo la manera en que podemos, llevar a cabo un tema. Le estaba comentando a los hermanos que nos están escuchando que siempre hay que poner atención al expositor y cuando el expositor termina, durante la exposición del expositor, ir tomando nota de lo que está diciendo e ir formulando las preguntas. Entonces, eso pues es un trabajo que apenas lo vamos a ir elaborando, ir aprendiendo para poder, que estas transmisiones pues nos sirvan de mucho, que podamos, obtener riqueza espiritual, riqueza de teología, de apologética. Bueno, dentro de las preguntas que hay, hay una muy interesante, ¿verdad? Pero pues que muchas veces, ¿verdad? Tú sabes que se salen a veces del tema, ¿verdad? No van a veces de acuerdo con el tema. Pero bueno, vamos a hacerles caso, ¿verdad? Ya que pues vinieron aquí, tuvieron de estar aquí, y entonces es entre Barragán y Juan Peña que hacen esta pregunta. Mira, déjate, lo puedo poner aquí. Te lo voy a poner aquí, la pregunta que hace, principalmente la hace Barragán. Aquí, mira. Esta es la pregunta, mira. Aquí la podemos mirar, Guillo. Sí, dice Barragán, que es mi amigo, ¿no? Yo aprecio mucho a Salvador Barragán, hemos tenido varios encuentros con él, muy educado, una persona muy culta. Dice, bien, Guido Rojas, nuestro Dios no cambia de parecer como el diosito de más Roper Calvo. Bueno, yo no puedo contestar por más Roper porque no sé cuáles son los parámetros de más Roper. Lo que sí podemos decir es, y lo que sí podemos mirar en este estudio que vimos hoy, es que la promesa que hace Dios desde Génesis 3:15 ¿la cumple en qué? En Gálatas 4:4. Eso es lo que yo puedo constatar de este estudio. Ahora, lo más interesante de este estudio, que quede claro para nuestros amigos evangélicos, lo que hemos visto acá de María es siempre en relación a quién, a Jesucristo. Porque la gloria es para quién, como decíamos en Lucas 1:14, 18, la gloria es para Jesucristo. O sea, nosotros resaltamos a María, creemos que es un papel importante, pero siempre va a estar ella por debajo de Jesucristo. O sea, yo le puedo contestar a nuestro amigo Max Roper de que Dios es inmutable, o sea, Él no cambia. Aunque hay algunos pasajes en la Biblia donde se hablan de antropomorfismo, por ejemplo, donde ponen a Dios con una figura a veces humana, en el sentido de que es un padre amoroso, de que es un padre también como una madre, de que a veces se enoja, de que a veces también castiga, de que a veces también, por ejemplo, en el diluvio también dice que se arrepiente de haber formado al hombre, pero todo eso hay que también saberlo entender de los mismos contextos culturales, históricos y de los mismos géneros literarios, pero Dios es inmutable. Sobre todo lo que podemos decir, lo que Él prometió en Génesis 3:15 lo cumple en Jesucristo. En todo ese mismo proceso que hemos visto. No podemos, es tan importante Génesis 3:15 como Gálatas 4:4. ¿Y quién también participa ahí? Lo que nosotros vimos también, de María, porque ella también le da el fin a Dios cuando termina todo este relato, y el ángel dice, bueno, esto es lo que Dios quiere de ti. Otra vez le dice, ¿qué dice María? Obedientemente dice, he aquí la esclava del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Y para que quede claro, también ya para contestarle a Salvador Barragán sobre todo este estudio, porque no quiero desviarme de este estudio, y toda esa misma promesa, mire bien cuando por ejemplo, cuando María visita, hay algo muy importante, aquí hay una perícopa, un pasaje bíblico que merece expresión, dice así, cuando dice a su prima Isabel, y dice acá en el versículo 45 de Lucas 1, dice, dichosa tú, otra vez María dichosa, es favorecida, ¿por qué?
por haber creído, no te saben que se cumplirían, ¿qué? Las promesas del Señor. Ahí está. Entonces yo con eso le contesto yo no puedo responder por más Roper y no me puedo salir de ese parámetro, pero que sí, las promesas de Dios, lo que Él prometió, lo que anunció, lo que Él formó con el mismo pueblo de Israel, con todas esas prefiguras del Antiguo Testamento, tienen lo que ya lo decíamos, la plenitud de los tiempos. ¿En quién? En Jesucristo, que se encarna por medio de la Virgen María. Si quieres otras dos preguntas, Gabriel, ver, por favor. A ver, esta pregunta que hace Guido, digo, que hace Barragán, es otra pregunta que hace Barragán aquí, mira. Esta pregunta está interesante, mira. O sea, no sé, dice Barragán otra vez, Gabriel, pregúntale a Guido si Dios cambia otra vez lo mismo, que Dios cambió de parecer, o sea, Dios es mutable, según Voy a repetir, no puedo responder por más lo que ha pasado últimamente con estos apologistas. De hecho, yo he decidido no volver contigo, Gabriel, porque es diferente, pero ya con todo. Entonces, intercambio sobre un tema en especial, que él tiene en la cabeza, entonces yo solamente respondo lo que vimos acá y la misma línea, pues yo le respondería que no, Dios es inmutable, o sea, él no cambia, porque esa es la misma esencia de lo que él es, que él lo cumple y lo promete. Si usted, bueno, está fallando la señal, si uno ve también, Gabriel, para que finalicemos, el Antiguo Testamento, quien del pueblo judío. Entonces podemos decir, son dichos de verdad y lo que él promete, él lo cumple. Sobre todo en el mensaje más importante. No creo que haya otro mensaje más importante en la historia de salvación que lo que acabamos de decir en la palabra de Dios. Gabriel, ya casi una si quieres una última, si quieres, sí. vamos finalizando porque fue interesante el tema, no sé si hay una pregunta que esté relacionada con el tema. Sí, la pregunta sobre el tema, Guido, y ya por último, me gustaría hacértela, pues yo, ¿verdad? Mira, es con lo de la Biblia. En el Apocalipsis 12 dice que, carajo, espérame. Por la misma promesa o pacto de Dios, ha cambiado de dejar la ignorancia, sigues con tus... Tremendo Pedrito. Tremendo Pedrito. Dejen ver, al parecer tiene muy mala señal Guido. Pero bueno, dice Rojas, pero para Pedro Gómez. Sí, como estamos viendo, pues tiene muy mala la señal Guido.
yo creo que ya no puede regresar por su mala señal. Pero bueno, hermanos, pues ya lo tuvimos aquí a Guido y ya ha sido muy interesante, una invitación grande, así como ahorita he estado con Guido, me gustaría mucho que Pedrito Gómez también aceptara, ¿verdad?, venir un día aquí conmigo y podamos dialogar. Vamos a ver, ya viene Guido, permítanme. Me está fallando el internet. Dime, ¿no alcanzas a escuchar la pregunta? Mira, Guido, la pregunta es esta, ¿verdad? Porque hoy estuvimos, pues bueno, ya desde que empezaron con eso de la fotografía, yo nunca había puesto atención a los dogmas de María. Entonces, pues últimamente me he podido relacionar un poquito con eso al escuchar a todos. O sea que ha sido muy interesante lo que tú has hecho con lo de la foto, porque pues personas así como yo que no tomaban mucho atención a los dogmas de María. Entonces, yo realmente, en los compartimientos que he tenido, en las transmisiones que he tenido, porque de una forma o de otra surge el tema del tuyo, Guido. Entonces, tratando el tema de lo que nos acabas de exponer y de acuerdo a lo que yo he aprendido dentro de las transmisiones, mi pregunta es esta, Guido. En el Apocalipsis 12, dice que parirá. ¿Quieres que lo ponga aquí en contexto? ¿Lo pondré aquí? ¿Pongo la Biblia? Bueno, déjame poner la Biblia para que lo leas. Es interesante, Guido, porque me gustaría mucho que nos lo pudieras explicar para poder comprender. Mira, aquí, a ver, déjame ver si ya sale. Aquí, Guido, dice, la visión de una mujer, el signo apareció en el cielo, una mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies y la corona de 12 estrellas sobre su cabeza, encinta y grita con dolores de parto. Aquí donde dice con dolores de parto, como podemos ver aquí, dentro de las transmisiones, dentro de los comentarios, lo que relacionan muchos, ¿verdad?, compañeros que han estado conmigo, lo relacionan mucho con lo que dijo el profeta Simeón cuando María fue al templo a consagrar a Jesús o a que lo circuncidaran a Jesús, y le dijo el profeta que una espada te traspasaría el alma. O sea que aquí donde dice que no es precisamente que grita con los dolores de parto, que aquí en lugar de estar dando a luz, está hablando de esa profecía donde Zacarías le dice que una espada te traspasará el alma, y que aquí ya empieza la iglesia y donde los hijos de María, que venimos a ser los de la iglesia católica, somos esto que dice aquí en Apocalipsis. ¿Qué me puedes decir de esto, Guido? Bien, a ver, voy a contestarte esta última pregunta porque hay un apologista muy importante, José Plasencias. Él hizo, creo que es muy conocido en YouTube. Creo que fue pastor bautista, muy amigo del padre Luis Toro. Él hizo un video muy interesante, me parece a mí, sobre este tema, pues, que ha sido tan polémico de María, dolor o sin dolor. Y de hecho yo me voy a dar a la tarea de contestarlo. Él también da alguna referencia de esto, entonces yo voy a tratarlo de una manera más amplia. Lo que sí te puedo decir, Gabriel, es que cuando uno toma el libro del Apocalipsis, o sea, tú puedes, como es un género literario apocalíptico, o sea, de revelación, tú lo puedes interpretar de todas las maneras que quieras. O sea, en el sentido de que los exégetas, a veces católicos y también evangélicos, porque lo he encontrado en Biblias de estudio evangélicas, dicen que ese texto se puede referir o al pueblo de Israel, o a la iglesia, o a María. Pero ¿sabes cuál de todas estas cosas? Algo que es importante de que también hay que analizar, porque hay que mirar en ese mismo juego de palabras, dice, como aparece al principio, en el cielo. O sea, la señal es en el cielo, no en la tierra.
Si estamos hablando del cielo, es otra esfera, una esfera superior a la tierra, y en la tierra es donde estaba la relación directa con el pueblo de Israel. En la tierra donde estaba también todo lo relacionado con Jesucristo, porque por eso decimos, el verbo se hace carne, se habita entre nosotros. Y también podemos decir de la iglesia porque es aquí en la tierra, no estamos hablando de una iglesia triunfante, ni una Jerusalén celestial, si vamos a ese mismo contexto. Entonces, lo que se diga exegéticamente ese texto, todo es válido. Si vamos a relacionar el versículo 1 con María y ya el versículo 2, ya no en el momento del parto, sino en el momento de la cruz, eso es válido porque cualquier persona le puede dar esa interpretación. O sea, no hay una regla de fe en el cual yo esté obligado a decir, bueno, es lo uno o es lo otro. Para mí, todo el mismo contexto es María. Para mí, el mismo contexto es María, porque aquí viene algo muy importante porque hay que seguir. O sea, no es solamente el versículo 1 en el versículo 2. Si vamos al versículo 3 nos dice, apareció también otra señal. La primera señal es cual una mujer en el cielo. O sea, es una atmósfera diferente a la tierra. Por lo tanto, si vamos a tomar al pie de la letra, no es ni el pueblo judío, ni es María, ni en la iglesia. Si lo vamos a mirar desde lo que puede ser interpretaciones, por el mismo lenguaje figurativo, pues de todo lo que dice acá, cualquiera puede tener la opinión que quiera. Pero entonces el personaje que sigue a continuación es un enorme dragón rojo, un dragón con cabeza, 7 cabezas, 10 cuernos, y en la cabeza 7 coronas, con la cola barra la tercera parte de las estrellas del cielo. Todo eso es simbólico, precipitado sobre la tierra. Pues mire bien que la guerra va a estar en el cielo. El dragón también está en el cielo. La mujer está en el cielo, o sea, una esfera superior a la tierra. El dragón se detuvo delante de la mujer, aquí aparece atrás el término mujer, que iba, ahora aquí viene algo importante, dice que iba a dar a luz, o sea, esa mujer que grita y gime con dolores de parto, aquí hay otra acción, el parto, el dar a luz. O sea, no solamente en el versículo 2, si tú ves, está embarazada y grita porque ha llegado la hora de dar a luz. Y ya más adelante nos dice en el versículo 5, dice, y la mujer dio a luz, o sea, la terminación de ese periodo en que se encontraba esa mujer, su momento antes del alumbramiento y del parto de aquí, ¿qué? ¿Cuál es el resultado de eso? Como nos dice en el versículo 5, dar a luz. Ahora, ¿a qué da luz? ¿Qué es lo que es interesante? ¿Dio a luz a quién? Algo muy interesante, un hijo varón. ¿Sí ves, Gabriel, que es la misma exégesis bíblica que vemos de Génesis 3:15? ¿Sí ves que es la misma escena profética de Isaías 7:14? ¿Sí ves, Gabriel, que es el mismo contexto profético de Gálatas 4:4 y lo que habíamos hablado ahorita de la anunciación? Por lo tanto, para mí, en mi condición muy humilde, yo pienso que esa misma línea que está diciendo Juan es María en relación aquí a su único hijo, que es Jesucristo, que ha de gobernar a todas las naciones con barra de hierro. ¿Ve? Dice, pero su hijo fue arrebatado y llevado ante Dios y su trono. O sea, y ahí empieza otra vez otras prefiguras y otros simbolismos y otras, pues, una serie de lenguaje, pues, apocalíptico. Entonces, por lo tanto, cualquier persona puede pensar o que es la nación de Israel, es válido, y que en el versículo 1 es María y que ya en el versículo 2 es lo de la cruz. A mí no me parece porque no está hablando de un momento antes de lo que es la misión de Jesucristo. O sea, el momento es el dolor del parto y el alumbramiento es cuando da luz. O sea, la misma composición, por así decirla, gramaticalmente hablando, si vamos a sacar la secuencia, es del hijo que van a hacer de ella. O sea, que están haciendo en ese momento. No está hablando del momento de la crucifixión. Por eso a mí no me cae en la cabeza saltar del nacimiento a la cruz. Aquí no me lo dice. Aquí está hablando en el momento en que nace ese hijo y la propiedad que va a tener él, que es que va a regir con barra de hierro. Es casi el mismo símbolo profético que veíamos del ángel Gabriel cuando le dice a María, el hijo que van a nacer será santo, su Dios Padre le va a dar el trono de Jacob sobre la casa de... Mira que es el mismo elemento de anunciación y el nacimiento de Jesucristo. O sea, yo no veo la relación, modestamente hablando, de saltar ya esto al momento de la crucifixión. No lo veo yo en ese mismo ambiente exegético, ¿no? Pero pues el que quiera creer, crea, y el que no, no.
como yo siempre he dicho, Gabriela, yo no le impongo nada a nadie. Simplemente doy mi simple opinión, porque de un licenciado en teología, porque ese es mi título, yo soy licenciado en teología, y no soy un hereje, no soy un blasfemo, solamente doy mi opinión porque hay libertad de creer en estas cosas, y yo sí estoy firmemente convencido de que María es madre de dolor y que parió a Jesucristo en dolor. O sea, eso yo lo puedo pues hacer un discernimiento que tengo la libertad de creerlo. El católico que quiera creerlo bien y el católico que quiera creer la otra postura también de que María fue un parto sin dolor y que ese texto ya se refiere a María en la cruz, pues también. Que al fin, mira, además eso también eso teológicamente también tiene muchas lagunas. Porque ¿cómo van a hacer a mí creer que María fue exenta del dolor en el parto y ya tiene dolor con la profecía de Simeón en la cruz? O sea, o es lo uno o es lo otro o es el complemento de lo uno. ¿Por qué eximida de dolor en lo que es el embarazo de Jesucristo, el parto de Jesucristo, pero no está exenta de dolor cuando ve morir a Jesucristo en la cruz? ¿Sí? ¿Por qué no más bien hacer la transversalidad, tanto el nacimiento como la cruz, que sería lo más lógico si vamos a ver ese mismo contexto bíblico de todo lo que nos dice la palabra de Dios? Porque el mismo Evangelio de Lucas no nos dice ni que fue un parto sobrenatural, ni que fue regido con algo que no es las leyes naturales de una mujer abriendo matriz, como nos dice pues que yo también lo he explicado desde el mismo griego. Entonces, pues esa es mi interpretación, y el que quiera creerlo bien, el que no. Y el apologista que no quiere creer, pues entonces que argumente y que también dé sus posturas también, que lo haga también como lo hago yo, Gabriel. Tú mismo viste, mira, solo lo hice con la Biblia. ¿Qué hacen todos estos apologistas googleros? Solamente se van a Google y empiezan a leer. ¿Cuándo has visto que muchos de ellos mira, yo no tenía nada preparado, Gabriel. Lo que tú me dices, yo empecé simplemente a eso. Yo invito a todos ellos que también han tratado de desacreditar mi título y mis conocimientos, pues que también hagan lo mismo, ¿no? Y que si van a hacer denuncias, pues que la hagan con fundamento, porque si no quedan en calumnias, en tergiversaciones, ¿no? Eso podría ser mi respuesta, Gabriel. Yo te agradezco por tu invitación, por tu gentileza, Guido. acepté esto, Guido. porque en realidad yo ya no voy a volver a hacer, discúlpame, yo ya no voy a volver a hacer ni compartir con apologistas católicos. Tampoco quería hacer también un anuncio, porque solamente el jueves va a tener mi último debate, no voy a volver a hacer debates. Voy a dedicarme solamente a lo que me gusta, hacer estudios. O sea, el jueves tengo un debate con el pastor Mano Lasta en el canal de Salvador Barragán, y eso por pedido del pastor Mano Lasta, que también es una persona muy gentil y muy culta como tú, por eso lo acepté. Pero no voy a volver, lo estoy haciendo públicamente aquí, te estoy dando esa premisa, Guido. no voy a volver a hacer ni debates, ni voy a volver tampoco a participar como moderador en debates, Guido, ni a hacer compartir con ningún apologista. Dime. Guido, mira, hay una forma en que esto, y siempre pues es tratar de aprender. Esto lo podemos hacer así, de presentar un tema y que haya preguntas y hacerlas, ¿verdad? Mira, te voy a poner en contexto de algo que sucedió con las transmisiones que yo hago. Mira, empezó Betty preguntando que dónde quedaba el paraíso. Entonces nos fuimos, que dónde quedaba el paraíso, nos fuimos con esa premisa. Entonces salió en una transmisión que dijeron, es en donde está el que murió con Cristo en la cruz y que le dijo, vámonos para el paraíso. Y entonces ahí, no, pues entonces ya después, ya preguntando, estaba Carlitos Veloz, estaba Carlitos, todos, ¿verdad? Todos estábamos ahí, y luego surge el agnóstico, y el agnóstico me sorprendió, y escucha nomás la respuesta que dijo el agnóstico. Dijo, a lo que se refiere en el Apocalipsis 12 es a la Jerusalén celeste, a la ciudad santa, ya no a Jerusalén, la terrenal, sino a la del cielo. Y ahorita que tú estábamos hablando del Apocalipsis, lo que estabas explicando, todavía lo alcancé a relacionar más con lo que tú dices y con lo que dijo el agnóstico. No sé, ya sabes cómo soy yo. Adelante, Guido. No, ya, yo te agradezco, Gabrielito, porque de todas maneras ya cumplimos el horario, ya voy a descansar, ya más o menos te propuse una hora y bueno, te acepté tu invitación, entonces, y contestamos las preguntas, ¿no? De todas maneras, como siempre, lo que dice San Pablo en 1 Tesalonicenses 5:21, estúdienlo todo y reténganlo bueno. Eso es lo que yo siempre digo. Si les gustó esta enseñanza, miren a ver qué les parece interesante, qué les puede quedar como una enseñanza
una simple, humilde posición mía, y lo otro, lo que no quiero, pues simplemente lo desecha, porque de todas maneras yo no puedo tampoco, los otros apologistas de ellos también tienen capacidades y también tienen discernimiento, entonces también, simplemente te decía que yo me voy a alejar de todos estos apologistas garroteros y todo, no voy a volver a caer, simplemente, ni tampoco debates, Guido, ya, Guido, dime. Guido, mira, realmente yo le tuve mucho aprecio y quise mucho al padre Daniel. Entonces, Daniel, ¿verdad? Con tanta crítica y con tanto garrotazo, se tuvo que retirar y ya no lo volví a tener contacto. Ya le mando mensajes, ya no me contesta, ya no puedo dialogar con él. A veces me la pasaba toda la noche platicando con él. Ojalá que tú no hagas eso, Guido. No te retires no te retires del en vivo, no te retires de tu grupo, continúa adelante, todos tenemos errores y deseáramos tener todavía al padre Daniel aquí y sabes que se te quiere mucho, aquí los comentarios luego los lees y se te quiere mucho, yo también te quiero mucho, como te digo, no, nadie es perfecto, mucho menos yo, si tú que tienes más estudio que yo, también te equivocas, entonces es normal que uno también se equivoque, pero no nos debemos de parar, Guido. Nosotros tenemos que continuar, aunque aquellos estén con el garrote que tiene, o sea, no pasa nada, o sea, no pasa de unos cuantos garrotazos y ya. Sí, sí. No, contigo sí, Gabriel. Por eso te digo, por ejemplo, con una persona como tú, yo haría todos los compartir, después nos podemos poner de acuerdo, contigo sí. De pronto más con la línea de apologistas de que, bueno, para no tener esa serie de roces en contra, pero no. Igual también, por ejemplo, tengo amigos evangélicos que a veces me invitan, podemos compartir. Lo que sí no volver a hacer son debates. Ya me parece muy desgastante lo de debates. Tal vez compartir, por ejemplo, como Carlos Manuel Velo Sandoval, excelente. Canal Fe y Razón, ha sido unos excelentes compartir. Con el profesor de griego también he hecho unos compartir interesantes. Con el pastor Winston Medina también. Y yo no sé por qué con los apologistas tienen tantos problemas con ellos, conmigo nunca. Mira, Gabriel, conmigo han sido unas super personas educadas y me encanta dialogar con ellos. Entonces, con ese tipo de personas del ala evangélica, Salvador Barragán y todos, también siempre me gustaría seguir, pero a manera de diálogos bíblicos, no tanto debates. Bueno, ese sería ya más que todo ya para despedirme ya. Mira mi manera de pensar, Guido. Mira, yo, si a un católico, a cualquier católico, por el católico más ignorante, los apologistas o los que más saben, lo tratan mal, quiero que sepas que yo soy capaz de agarrarlo y hacerlo reflexionar que realmente nuestra iglesia católica, o sea, cuando estamos al servicio, cuando nos hemos preparado, cuando hemos estudiado, cuando hemos aceptado a Cristo y estamos pegados a la iglesia por convicción y no por alguna conveniencia o por algo, realmente esto lo hacemos por amor solamente a Cristo. Y yo no me voy a pelear con nadie, sino que siempre al más débil, siempre hay que apoyarlo, ayudarlo, en lugar de garrotearlo. O sea, yo tampoco, Guido, y yo sé que me puedo echar enemigos y no me importa, pues yo siempre he pedido ayuda a ti cuando me han garroteado, porque ya a mí desde un principio que me conocieron aquí, porque antes yo no salía aquí con el primero que empecé fue con Pedro Gómez y que ojalá y que un día acepte estar conmigo y volvamos a platicar, a tener acercamiento, pero ese Pedrito Gómez, yo en lugar de juzgarlo, de condenarlo, de mandarlo al purgatorio, yo preferiría poder tener un diálogo con él y poderlo ayudar. Adelante, Guido. Sí, y mira, Gabriel, de que tu posición es muy interesante, porque yo que a ti te quieren mucho los evangélicos. Yo siempre he visto que te tratan de Gabrielito y tú interactúas con ellos y con los apologistas, que es interesante también. Son muy buenos apologistas. ¿Sabes qué es lo único que ofende cuando dicen ya calumnias? Eso sí ya no lo acepto yo. No que todo el mundo tenga que estar de acuerdo con uno, pero si son bien malos. Claro, pero cuando te tildan ya de hereje, cuando te tildan de blasfemo, cuando te lanzan excomuniones sin tener las pruebas, ya la cosa cambia. Ya prefiero más bien tomar la distancia del caso. Pero con personas como tú no hay ningún problema, Gabriel. Guido, Tú no. Guido, por acá en público, por hacerlo por acá en transmisión en vivo, porque en privado
son bien ven que aguanto y que les puedo contestar y la sobrellevo con ellos, y yo creo que por eso tiempo me han agarrado mucho cariño, y aunque me digan Gabrielito y luego me frieguen o me encajen el puñal por la espalda, yo como quiera los sigo queriendo, y llevamos muy buena relación con ellos. Llevo muy buena relación, en verdad. No, y que ese es el mandato de Jesucristo. Mira, al que más le dieron garrote fue a Jesucristo. Fue al que más le dieron garrote. Entonces, si ese es Jesucristo, la medida de nosotros, imagínate. Entonces, claro, nosotros también, pero somos humanos, entonces a veces, por eso a veces caemos y nos duele un poco más y todo. Entonces, o a veces también nuestro orgullo muchas veces también nos deja también sobrellevar, que te pasa mucho, a mí me pasa mucho a veces, entonces también. Pero para no tener toda esa serie de conflictos y todas las cosas, yo prefiero seguir en mis estudios personales propios de lo que me gusta a mí, que es hacer lo que hice hoy contigo. Eso es lo que me encanta a mí. A mí lo que me gusta son meditaciones bíblicas. Ya debate, ya he tenido muchos y ya creo que los temas que quería debatir, ya los, como te digo, voy a tener con el juez, con el pastor Mano Lastra, porque me lo pidió, pero yo ya debates por ese lado, no, tal vez compartir bíblicos más adelante sí. Pero bueno, eso era lo que teníamos para el día de hoy. Te agradezco, gracias por haberme invitado, un saludo especialísimo, tú estabas a todos los amigos católicos y evangélicos que en este momento están en el chat. Lo más importante es ver siempre a Jesucristo. Nuestra mirada es a Jesucristo. Y aún hoy, Gabriel, que tratamos de la Virgen María, el testamento de amor, Gabriel, que nos dejó María en las bodas de Caná, las últimas palabras registradas en el Evangelio son: hagan todo lo que Él les diga. Eso es, el que quiera a María, el que la vea como un modelo a seguir, tiene que quedarse ¿con quién? Con su Hijo Jesucristo, porque a Él es quien tiene que tener toda nuestra honra, nuestra gloria y nuestra alabanza por los siglos de los siglos, y no tendríamos toda la vida de rodillas el agradecerle todo lo que Él hizo por nosotros. Bendiciones, Gabriel, me despido desde la ciudad de Palmira, Valle, Colombia. Gracias por la invitación y me extiendes un saludo a todos los participantes de tu chat. Gracias, nos vemos en otra oportunidad. Okay. Gracias, Guido, muchas gracias. Esperamos un nuevo encuentro. Gracias.